Presentamos la serie Verdad Presente, dirigida por el pastor Adrián Evans, en Talking Rock, Georgia, del 19 al 28 de diciembre del año 2019. Tema 7. Dios del Antiguo Testamento. Padre, te damos gracias por la bendición del sábado. Gracias, Señor Jesús, porque has sido nuestro Maestro y has enviado tu Espíritu para enseñarnos. Hemos sido consolados, bendecidos y animados, y al abrir la palabra de Dios de nuevo esta noche, te pido que nos guíes. Dicen en las Escrituras que los juicios del Señor se emiten con conocimiento, pero las cosas que se revelan son para nosotros y nuestros hijos, y las recogemos con alegría. Y te pido que nos bendigas mientras leemos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Para contarles una pequeña historia, Gary me recordó un poco de mi historia. Me había hablado de un libro sobre el carácter amoroso de Dios, que aparentemente no aprecié en ese momento. Antes de eso, otros amigos intentaron presentarme aspectos del carácter amoroso de Dios. En 2007 hice una presentación titulada El amor de Dios en las llamas del infierno, donde presenté la perspectiva bíblica correcta de lo que sucede en el infierno. Pero mi absoluta dedicación a las reglas de interpretación de Miller no me permitía leer las historias del Antiguo Testamento más allá de lo que se me presentaba literalmente. El diluvio, Sodoma y Gomorra, la matanza de los 3000 levitas y todas estas historias, Coré, Datán y Abirán. Y otras personas me presentaban cosas. Leía el Espíritu de Profecía de la Biblia y me decía con claridad lo que estaba sucediendo y yo pensaba, no, eso es espiritualizar la Biblia. Muchos de mis amigos que se inclinaban por esta dirección decían, y yo les preguntaba, ¿y qué hay de esto? ¿Y qué hay de esto? Y ellos respondían, bueno, no podemos explicarlo con exactitud porque sabemos que Dios es amor y que no haría estas cosas. Y yo respondía, sí, pero necesito una respuesta mejor. Necesito saberlo en las Escrituras. Y algunas de las historias que veía potencialmente iban en esa dirección, pero no estaba convencido en 2007 porque me lo presentaron. Y creo que el Señor vio que me había abierto a la creencia de que no es Dios quien finalmente mata a los pecadores. Es el fuego del amor de Dios que se derrama sobre el pecador, que es demasiado para que éste lo pueda soportar. Y la culpa lo mata en ese a Dios, pero me fue difícil traducirlo. Ahora quiero retomar un poco los nombramientos y hablo de ello en mi libro de Fundamento del Sábado, porque mi llamado al ministerio fue en 1994. En 1994, en uno de sus ciclos de jubileo, no recuerdo, creo que fue en el ciclo del año 34 después de Cristo, a partir del año 34 después de Cristo, si nos remontamos a ciclos de 49 años. Es el 40 jubileo, 1944. Es el 40 jubileo de 1994. Gracias, Gary. En 1994 fui llamado al ministerio en octubre y noviembre de 1994, que casualmente coincidió con un jubileo. Casualidad, ¿verdad? Fue en 1993 cuando me presentaron por primera vez el Hijo de Dios, la enseñanza del Hijo de Dios. Pero me la presentaron de una manera que puso en duda el espíritu de profecía, así que la descarté. No, creo que en el espíritu de profecía. No voy a aceptar una doctrina que rechace el espíritu de profecía, así que la rechacé. Me tomó de 1994 a 2001, 7 años después, un periodo completo de Shemitah, antes de que Dios me llevara de nuevo a reconsiderar las verdades del Padre y del Hijo. Ahora bien, si revisan el capítulo 25 de Levítico, notarán que el 7º año es un sábado, donde la tierra descansa. Dice en el versículo 3,
6 años sembrarás tu campo, 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Pero el séptimo año será un sábado de descanso para la tierra, un sábado para el Señor. Eso dice, sábado de descanso, es decir, sabatón. Cada séptimo año hay un sábado de descanso. Y esto nos dice mucho que la tierra misma necesita descansar porque el hombre, con sus vibraciones, la ha estado contaminando durante 6 años. Y el Señor necesita que la tierra descanse para que siga siendo sostenible y pueda seguir funcionando. Por eso, los israelitas habían contaminado tanto la tierra de Israel que Él tuvo que permitir que los llevaran cautivos para expulsarlos de allí, para detener las vibraciones del pecado y la iniquidad, para que la tierra se rejuvenezca durante 70 años. Por eso tenía que suceder. Él estaba tratando de decir, voy a tener que preparar el terreno para ustedes y por eso voy a permitir que los lleven y que la tierra quede desolada durante 70 años, para que luego esté lista para su regreso. Fueron 430 años de apostasía conjunta de las tribus del norte y del sur. No guardaron ninguno de los sábados de los jubileos durante esos 430 años, lo que equivale exactamente a 70 años. Bien, entonces Dios los estaba poniendo al día. Gracias, genial. Así que la tierra necesita guardar el sábado. Y este principio de la Shemitah, los 7 años, en 1899, Ellen White le escribió con entusiasmo a Stephen Haskell sobre la economía judía y los 7 años. Decía, hay luz, hay verdad del evangelio aquí. Necesitamos estudiarla a fondo. Interesante. Muy interesante. Y por supuesto, Ellen White dice, cuando Dios anuncia el día y la hora de la venida de Cristo, en primeros escritos a partir de la página 35, entonces comenzó el jubileo. ¿Pero no fue eso clavado en la cruz? Parece que no. Sigue vigente el jubileo. El ciclo de 7 años. Todas estas cosas siguen vigentes. Así que vemos aquí este principio de 7 años. Y cuando miro mi vida desde los 12 años en adelante, cada 7 años ha habido cambios importantes en mi vida. ¿Coincidencia? No. Imposible. Porque estamos hechos de la tierra y la tierra descansa. El Señor da descanso. Así que desde 1979 y 1980 fue cuando me bauticé por primera vez. Gracias al Señor, podría bautizarme antes de 1980. ¡Oh, sí! Me expulsaron de la iglesia adventista del séptimo día por ser fiel a mi voto bautismal de 1979. ¿Cómo es posible? Esa es otra historia. Pero en 1979 y 1980 me bauticé por primera vez. 7 años después tuve mi experiencia de conversión. Y luego me bauticé en 1987, al final de un ciclo de 7 años. 7 años después fui llamado al ministerio. 7 años después me abrí a la creencia en el Hijo unigénito de Dios y al principio de las guerras de identidad. 7 años después acepté al Padre y al Hijo y los principios de un asunto vital. Esto se producía en ciclo de 7 años, donde se producen estos grandes cambios. 7 años después llegamos a 2014 y 2015. Fue en julio de 2014 cuando estaba en los Países Bajos con mi buena amiga Jutta Dilchetz. Jutta ha estado aquí. Tenía una gran carga por mi alma y oraba con ahínco para que viera la luz sobre el carácter de Dios. Sé que había otras personas que también oraban por mí, pero mi mentalidad de analista de sistemas, mi información en sistemas informáticos y todo eso, bueno, todo tiene que encajar. En fin, ella oraba por mí y en su biblioteca había un librito. Lo vi, lo saqué y me impresionó leer Luz en el lado oscuro de Dios, de Marilyn Campbell. Y mientras leía ese libro, en el 7º año, a principios del 7º año, o mejor dicho, justo antes del comienzo del 7º año, justo antes de ese periodo de 7 años,
Me presentó la simplicidad y la idea de que Jesús en la tierra es la revelación completa del carácter de Dios. Y fue como un rayo de luz que inundó mi mente, diciéndome que esto tiene que ser cierto. ¿Cómo pude pasarlo por alto? Oh, la Odisea, la Odisea. ¿Cómo no pudiste ver lo que Gary vio en 1980? No vi al padre y al hijo hasta mucho después. Sí. No fue hasta 2006 o 2007. Así que supe que de inmediato que era verdad. Pero pensé, ¿cómo voy a demostrarlo? Es un poco arriesgado, ¿no? Te estás arriesgando. Pero pensé, esto tiene que ser verdad. Jesús tiene que ser la revelación de su Padre. Y se me presentaron suficientes pruebas para demostrarlo. Así que oré y dije, Señor, tendrás que ayudarme con esto. Y lo pensé. Lo pensé durante 12 meses, simplemente reflexionando, orando, pensando. Hemos cumplido con el Padre y el Hijo 2013 y 2014. Acabamos de abrazar las fiestas. Y cuando uno tiene que entender el precio que esto está teniendo, después de regresar a Tabernáculos, hablé de mi última presentación, volví a The Talking Rock y al año siguiente tomé la decisión, volviendo de coles de Bruselas, frijoles y repollo, de viajar por Europa y América durante 7 meses, para estar separado de mi familia durante 7 meses. Mi esposa y yo hablamos de esto y pensé, no puedo hacerlo. No puedo estar fuera 7 meses. Es muy difícil. Mi esposa me dijo, cariño, Dios te ha dado un mensaje y tienes que hacerlo. Vamos a hacerlo. Ok. Así que pasé un año entero, un año festivo en Estados Unidos y Europa. Celebré la Pascua aquí en Talking Rock y luego fuimos a celebrar y celebramos el Pentecostés en Carolina del Norte. Lo hicimos en Hendersonville y también hicimos tabernáculos aquí. ¿Fue así? No recuerdo dónde fue. No, estaba en Terra Bella, sí, pero vivimos los 7 meses completos de las fiestas. Y cuando regresé a Australia, fue realmente bendecido por todas mis experiencias. Y ya sabes, cuando empecé a compartir mis convicciones sobre las fiestas, ay, Adrián, estás tan enamorado de tus amigos estadounidenses que te han confundido. Estás tan confundido, no sabes cuál es la verdad. Y eso fue muy agradable, ¿verdad? Alguien llamó a mi madre y le regañó sobre cómo estoy dividiendo el movimiento de la deidad por aceptar las fiestas. Y mi madre me llamó y me dijo, hijo, pasamos por muchos traumas al aceptar al Padre y al Hijo. ¿De verdad tenemos que hacer esto de las fiestas? Le dije. Mamá, tienes que entender que muchos de mis amigos llevan mucho tiempo esperando mi llegada a las fiestas. Y sobre todo, Jesús ha estado esperando este momento. Así que no puedo rechazarlo y veo mucha luz en esto. Y esto que vivimos aquí en 2013 no tenía vuelta atrás. Así que al aceptar al Padre y al Hijo, perdí la mayoría de mis conexiones con la iglesia adventista. Al aceptar las fiestas, perdí casi todas mis conexiones con el movimiento del único Dios verdadero. O sea, cuando te metes en esto, me expulsaron 2 veces. ¿De acuerdo? Pero pensé, después de perder mis credenciales y ser expulsada de la iglesia adventista del séptimo día, en serio, ¿qué tenía que perder? ¿Qué tenía que perder? Solo la verdad te hace libre. No tiene sentido intentar alinearse políticamente con otro grupo de personas para sentirse mejor. Mejor ir por todas y hacerlo.
Y así que eso es lo que decidimos hacer. Lo que quiero decir es que este ciclo de 7 años es lo que me ha llevado a estos cambios importantes en mi vida. Y eso fue lo que me convenció de que no era yo quien buscaba a Dios, sino que Dios me buscaba a mí. Y fue la fuente del sábado la que me abrió los ojos a esta hermosa luz. No fue mi sabiduría, no fue mi intelecto, no fue mi capacidad la que me abrió estas cosas, sino que fue la fuente del sábado de nuestro Padre a través de su Hijo unigénito. De lo contrario, nunca habría visto estas cosas. Así que fue en 2015 que presenté en tabernáculos en Waterford, en Australia, mi primera presentación sobre el carácter de Dios. Y como de costumbre, hubo una oleada de protestas de muchas partes del mundo. Y mucha gente me dijo, recuerdo a una persona que me dijo indirectamente, Adrián, ¿puedo lidiar con tu creencia de padre e hijo? ¿Quieres celebrar esas fiestas tan raras? Puedes hacerlo. Pero si dices que Dios no mata, entonces soy tu enemigo. Ah, vale, ok. Esto es en serio. Genial. Entonces, otro ex hermano querido me dijo, Adrián, cuando aceptes las fiestas, lamento la pérdida de tu alma, pero aún tengo esperanza en ti. Pero una vez que aceptaste el carácter de Dios, supe que no había esperanza para ti. Hermoso. No estaba dispuesto a estudiar conmigo, no estaba dispuesto a venir a abrir las escrituras conmigo, sino a juzgarme y condenarme. Pero tuve que empezar a explicarme las historias del Antiguo Testamento. Así que a principios de 2016 comencé a escribir varios folletos porque tenía que preguntarme a mí mismo, ¿cómo se explica esto? Bueno, en mis oídos resonaba constantemente la extraña acción de Dios, la extraña obra de Dios, la extraña obra de Dios. Él es el Dios por un momento, ha sido amoroso y bondadoso todo el tiempo y de repente se sale de su carácter. Bueno, si Dios se sale de su carácter, pierde el gran conflicto, porque todo se trata de su carácter. Él no puede salirse de su carácter porque ese es el problema en el gran conflicto. Así que al comenzar a estudiar el tema de la extraña obra de Dios y estas cosas, y orar y pedirle a Dios guía, Él comenzó a mostrarme, comenzó a enseñarme, comenzó a mostrarme cosas hermosas. Y luego, por supuesto, las historias de ¿y qué hay de los 185,000 soldados asirios? Dice que el ángel del Señor los hirió, ¿no? Así que publicamos el libro titulado Ángeles Destructores. Y no voy a entrar en todas esas historias ahora mismo porque quiero reservarlo para algunas historias que quiero analizar. Pero, ¿saben? Cuando busqué a mi padre con todo mi corazón, la evidencia comenzó a llegar a mí. Cosas que no había notado antes. Fragmentos de información, línea por línea, precepto tras precepto, línea por línea, línea por línea. Y a medida que comencé a unir las piezas, comencé a ver de manera diferente. Y me di cuenta de eso antes, de que me había detenido a investigar estas historias cuidadosamente y metódicamente, porque llegas a ese punto en que alguien se porta muy mal y llega el juicio y piensas, sí, Dios los castigó, lo sabemos, se lo merecían, y no me había molestado en verificar las historias con cuidado ni examinar todas las pruebas. Y es interesante, por cierto, que Ellen de White nos habla claramente de los 185,000 soldados asirios en el conflicto de los siglos, página 117 en inglés, junto con una declaración de Josefo que dice que una plaga atravesó el campamento asirio y los exterminó. Fueron exterminados por una plaga. Y así, mientras lo estudiaba, y bueno, echemos un vistazo rápido. Lo leeré del conflicto de los siglos, página 117 en inglés. Simplemente recojan estos pequeños fragmentos que les dan pistas que el Señor les ha dejado. Dice en la parte superior:
Esta es la segunda vez que un vasto ejército enviado por las naciones más poderosas de Europa, una hueste de valientes guerreros entrenados y equipados para la batalla, huyó sin un golpe ante los defensores de una nación pequeña y hasta entonces débil. Aquí hubo una manifestación del poder divino. Los invasores fueron heridos con un terror sobrenatural. Heridos con un terror sobrenatural. Un terror. Ahora, déjame hacerte una pregunta. En el libro de Daniel capítulo 10, cuando Daniel se encuentra con el ser angelical allí, ¿qué le sucedió a Daniel? Cayó sobre su rostro, se quedó sin aliento, pensó que iba a morir. Bueno, si eso es lo que le sucede a un hombre justo contra quien no se registra ningún pecado, ¿qué le sucederá a un ejército pagano cuando simplemente vean a un ser angelical? Guardias en la tumba. Cayeron como muertos. Los ángeles no lo tocaron, no le hicieron nada, simplemente aparecieron. Y como dijimos en nuestra presentación la otra noche, la vibración que emana de estos ángeles estaba tan desentonada con la de quienes lo rodeaban, que les creó una sensación de incomodidad. Cuando entran en tu cuerpo frecuencias de alta densidad y alto volumen a las que no estás acostumbrado, se crea una tremenda sensación de incomodidad y ansiedad, ¿verdad? Sí. Y así, las vibraciones de estos ángeles que emanan de estos seres humanos que han entrenado sus mentes para resistir la presencia de Dios, cuando entran en la presencia de un espíritu divino, se sienten aterrorizados. Observen lo que dice. Los invasores fueron presa de un terror sobrenatural. El que derrotó a los huestes de Faraón en el Mar Rojo, el que puso en fuga a los ejércitos de Madián ante Gedeón y sus 300, el que una sola noche abatió a las fuerzas del orgulloso asirio. Ahí lo tenemos. ¿Cómo sucedió esto? El ángel se les apareció y los invadió un terror sobrenatural que los aterrorizó tanto que debilitó sus sistemas inmunológicos hasta el punto de que una plaga los aniquiló. Así que podemos decir, bueno, el ángel sabía que cuando apareciera morirían. ¿Acaso no lo sabía el ángel? Es interesante, ¿verdad? Hay más en la historia, pero puedo leerles. Creo que podría ser una versión anterior, pero esta declaración, el espíritu de profecía y la última adición, no estoy seguro de si es la última edición. Dice, los ángeles no son enviados del cielo para destruir, sino para guardar y proteger. No son enviados del cielo para destruir. Sí, excepto en situaciones como las de Jericó y Jerusalén. Sí, están dispuestos. Mientras los ángeles retiraban la piedra de la tumba y la derribaron los muros de Jericó. Tomaron las piedras, las grandes piedras del templo, y ayudaron a los soldados a desmantelarlo. Sí. Pero no matan a nadie. ¿Te imaginas si el ángel, si de verdad hubiera matado a 185,000 soldados, tuviera la desgracia de que te asignara ese ángel como tu ángel guardián? Un asesino empedernido asignado para cuidarte. ¿Te conforta eso? Es una tontería, ¿verdad? Se asemeja un poco a David cuando cuidaba a Nabal y Abigail y todos sus rebaños. Y el pastor decía que David era como un muro protector a nuestro alrededor. Pero cuando Nabal no le dio a David lo que le correspondía, David estuvo a punto de convertirse en su asesino.
Así que el protector se convierte en el asesino, pero Abigail le suplica y con sabiduría le dice, probablemente no sea bueno para tu trono tener sangre por toda tu espada de esta manera. Así salvó su trono. Estas son solo algunas de las historias y recomiendo leer el folleto para explicar algunas de estas cosas. Acabo de empezar a ver algunas imágenes, pero hay un par de historias que realmente quiero leer. Éxodo 32. Digamos que Éxodo 32 fue uno de los capítulos en los que casi me quedo atascado. Me pareció un capítulo muy difícil. Craig no está aquí, la verdad. Así que no sé dónde estás, Craig. Pero estaba leyendo ese capítulo y junto con la historia de la Finés y con la que clavó la jabalina en esas dos queridas personas que estaban a punto de morir y cómo Dios bendijo a Finés por lo que hizo. Y le dije a Craig, no puedo responder a esto. Mi conciencia me dice que tienes que aceptarlo, ¿sabes? Entonces me dijo, bueno, estamos en problemas. O sea, si nos detenemos ahora, estamos perdidos. O sea, tienes que volver a arrodillarte, orar y obtener las respuestas. Le pregunté, ¿y tú? Le pregunté, ¿a qué te refieres? Él dijo, de acuerdo. Así que voy a orar. Y oré y poco a poco las respuestas empezaron a llegar y pude satisfacerme. Así es como escribimos el libro Ministración de Muerte. La Ministración de Muerte escrita, grabada en piedra, que trata la historia, incluyendo las declaraciones del Espíritu de Profecía. Obviamente el libro Ágape está escrito para el público en general, pero tuve que convencerme con el Espíritu de Profecía de poder responder a esto de forma coherente y racional. Por eso escribimos Ministración de Muerte. Pero vayamos a Éxodo capítulo 32, versículo 9. Porque esto se relaciona con Números capítulo 16, con la historia de Coré, Datán y Abirán. Hay un punto de conexión. Dice en el versículo 9, y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo, he aquí que es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, y haré de ti una gran nación. Ahora bien, cuando Dios te dice, déjame, voy a destruirlos, ¿eso es una orden? Hazte a un lado. Cuando Dios te da una orden, ¿no deberías obedecer? A menos que veas algo, una manifestación mayor de su palabra que no puedas evitar, si has visto algo de su carácter y lo recuerdas. Bien, Moisés había visto la gloria del Señor. Bajó del monte con el rostro radiante. Había visto algo del ágape de Dios y su disposición a entregar a su Hijo unigénito por nosotros. Vio esto. Y ahora se enfrenta a este mandato. Obviamente es una prueba. Pero una prueba como esta conlleva problemas. Así que sigamos leyendo el versículo 11. Y Moisés suplicó al Señor su Dios y dijo, Señor, ¿por qué se enciende tu ira? Es una declaración interesante de Moisés. ¿Qué hizo al bajar del monte? ¿Le preguntas a Dios por qué su ira se enciende? Interesante. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. ¿Por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué? Si los egipcios hablan y dicen que para mal los sacó, para matarlos en los montes y exterminarlos de la faz de la tierra,
apártate de la ira feroz y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, Isaac e Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y dijiste bajo su dirección: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra de la que he hablado, y la heredarán para siempre. Así que si leemos esto superficialmente, la conclusión que se debe sacar de esta historia es que Moisés es más misericordioso que Dios. ¿Acaso la lectura superficial de la historia no sugeriría que Moisés es más misericordioso que Dios? Lo cual es un completo disparate. Él era un intercesor. ¿Era un intercesor? ¿Intercesor por quién? Es cierto, intercede. Es cierto, suplica. Suplica. Está desempeñado el papel de Jesús en las Escrituras. ¿Interpretando el papel de Jesús? Sí. Para apaciguar a un Dios sanguinario o que pierda los estribos. Está diciendo Moisés: déjame apelar a tu lado bueno, a tu mejor naturaleza. Dios, déjame apelar a ti. Mira, esto no es realmente racional. Necesito proteger tu trono. No es realmente sabio lo que estás haciendo aquí. ¿En serio? ¿Así? Bueno. Así que aquí es donde todo lo que hemos estado hablando sobre cómo Dios trata con los pecadores. Cómo Dios trata con los pecadores es que nos convence de pecado. Y la manera en que nos convence de pecado es haciendo que la ley entre en vigencia para que la ofensa abunde. ¿Y qué está sucediendo aquí? Y sabemos esto por la forma en que Moisés tomó ese becerro de oro, lo molió hasta convertirlo en polvo, y en su ira se lo hizo beber. Estaba enojado, y como dice en los testimonios, los hijos de Israel estaban, ¿cómo se dice? Repelidos por la temeridad de Moisés y encantados con la calma de Aarón. ¿Quieres leer el versículo 14? Y el Señor se arrepintió del mal que pensaba hacerlo a su pueblo. ¿Qué significa arrepentirse? ¿Cambiar de opinión? Yo soy el Señor, no cambio. ¿Qué pasó con la afirmación del Salmo 100, versículo 5, que dice: su misericordia es para siempre? ¿Se agotó aquí? Así que tenemos este dilema para entender esta historia. ¿O fue solo una prueba para Moisés? Bueno, si fue solo una prueba para Moisés y Dios decía que los destruiría, pero no lo decía en serio, creo que eso es una mentira. La Biblia misma dice que no seas de esas personas que dicen algo y no lo hacen. Y luego dice: solo bromeaba. Así que esto se pone realmente difícil ahora. Como Moisés no puede ser más misericordioso que Dios, Dios no puede ser mentiroso porque la Biblia dice que Él no miente. Él no puede mentir. El Dios que no puede mentir. Entonces, ¿cómo entendemos este pasaje? Moisés es el que tiene el problema con los hijos de Israel. Y sabemos esto por el versículo 32 en el capítulo 32. Él es el que está teniendo dificultades porque había bajado de la montaña, vio lo que los hijos de Israel hicieron y cuánta ingratitud mostraron hacia el Dios de Israel. Estaba indignado, era celoso por su Dios, estaba enojado porque lo que hicieron fue tan terrible. Versículo 32. Pero ahora, si perdona su pecado, y luego hay un guión. Moisés se detiene y piensa en el pecado de Israel. Y luego piensa: no creo que Dios pueda perdonarlos por esto. Tengo un plan. Lo sé, Dios, escucha.
Si no, te ruego que me borres del libro que has escrito. Que yo sea el apaciguamiento. Eso sí que es un gran avance respecto a Adán, ¿verdad? Es una mejora enorme respecto a Adán. Estuvo dispuesto a ofrecer a su esposa. Moisés estuvo dispuesto a ofrecerse a sí mismo. Un amor como este nunca antes visto en el mundo. Da la vida por sus amigos. Pero aún así hay un problema aquí. Hay un problema en esta afirmación. Si perdona su pecado, y si no, ¿hay algún pecado que Dios no pueda perdonar? El que no creemos que pueda ser perdonado, Moisés luchaba por creer que Dios podía perdonarlos. Él mismo era quien se debatía si debían ser completamente exterminados por lo que había hecho. ¿Crees que Satanás no le susurraba al oído? Moisés, escucha. Dios lo va a exterminar a todos y va a hacer de ti una gran nación. Olvídate de Abraham. ¿Lo haremos contigo? ¿Crees que Satanás lo tentaría con eso? O sea, no era como si los israelitas le estuvieran agradeciendo a Moisés por ayudarle a salir de Egipto. Querían apedrearlo. Moisés era el heredero aparente de Egipto. Tuvo que dejarlo atrás y eso debió haberle dolido un poco, a pesar de su humildad. Eso fue duro. Él prácticamente arruinó esa posición. Una segunda oportunidad, sin embargo. Sí, de acuerdo. Lo haremos ahora. ¿No sería una tentación para su carne ser el monarca? ¿Ser el gobernante? Y entonces lo que Dios hace en este versículo es reflejarle a Moisés lo que lucha en su carne. Eso es lo que hace. Porque la ley entra para llamar al pecado a abundar. Dios está causando que el pecado de Moisés abunde. La tentación de Moisés ahora abunda. Y Moisés la supera suplicando por su pueblo. Vence su carne mediante el Espíritu de Cristo en él, al mirar el carácter de Dios y clamar por ellos. Hermoso. Dios está obrando para salvar a Moisés y a los hijos de Israel al mismo tiempo. Es la única manera de entender este pasaje sin afirmar que Moisés es más misericordioso que Dios o que Dios es un mentiroso. No veo otra explicación, según mi opinión, que Dios está reflejando como dijo que lo haría. Él está causando que el pecado abunde. Lo refleja de vuelta a Moisés y Moisés supera la tentación suplicando por la vida de su pueblo. Hermoso. Eso tiene mucho sentido para mí. Pero luego llegamos al resto de Éxodo, capítulo 32. Cuando Moisés descendió, versículo 25, y cuando Moisés vio que el pueblo estaba desnudo, pues Aarón los había desnudado para vergüenza suya ante sus enemigos, Moisés se puso de pie a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está del lado del Señor? Que vengan a mí. Y todos los hijos de Leví se reunieron con él, y él dijo: Así le dice el Señor, Dios de Israel, pongan cada uno su espada al cinto y entren y salgan de puerta en puerta por todo el campamento y maten cada uno a su hermano, a su compañero y a su vecino. Pregunta: ¿dijo eso el Señor? Sí, lo dijo. Lo dijo. Eso dice la Biblia. ¿Pero por qué lo dijo? Esa es la pregunta. ¿No es interesante? Moisés en la tentación ante Dios dice: hazte a un lado, voy a exterminarlos.
¿Crees que no le sería muy difícil a Moisés aceptar esa idea? Y Moisés piensa, tenemos que resolver este problema. ¿Qué hace un buen general egipcio ante un problema como este? Les he brindado misericordia, les he rogado por sus vidas, y hay un pequeño grupo que todavía se niega a escuchar. Y esto está permitiendo una brecha en el campamento, está permitiendo que el enemigo entre en nosotros. Debemos detener esto. Y entonces, cortar el cáncer. Hay que extirpar el cáncer. Moisés ya no existe. Así que cuando Moisés termina, Dios le refleja lo que está pensando, hacer que el pecado abunde. Dios dijo esas palabras porque la Biblia lo dice. Ahora podemos afirmar que Moisés mintió. Moisés era el hombre más manso de la tierra. De ninguna manera Moisés habría mentido. De ninguna manera habría mentido sobre esto. Pero fue probado y descubrió que la única manera de lidiar con este problema era extirpar este cáncer, y está en completa armonía. Y deben entender el versículo 32 porque es realmente importante. Ahora, si perdona su pecado y si no, Moisés aún tiene una teología que exige una expiación sacrificial. Su mente aún se encuentra en este punto, pero Dios lo ha llevado a este punto, a la mayor manifestación del ágape que el mundo haya visto jamás, lo cual es asombroso. Pero aún así no pudo ver a través de este sistema de expiación sacrificial esta abominación desoladora que sigue ahí. Así que para que la mayoría se salvara, era conveniente que un pequeño grupo de personas murieran para que no pereciera toda la nación. Por lo tanto, es completamente coherente pensar que esta será la expiación. Y eso es lo mismo que ocurriría en el fin de los tiempos. Morirá gente. A Jesús también le pasó. Sí. Tenía que haber una expiación por esta gran maldad. Alguien tenía que morir, pues sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y quiero sugerirles algo que quizás sea un poco difícil de comprender. En la muerte de esas 3,000 personas, Cristo fue crucificado. ¿Cómo? Pues Cristo es quien nunca nos deja ni nos abandona. Estuvo con esas personas hasta el último aliento. Sintió todo el terror que sentían. Lo sintió todo. Y estuvo con ellos hasta el final. En su terror y en su agonía. En toda su aflicción, Él fue afligido. Y Cristo fue crucificado al matar a los 3,000. Porque así es como se logra la expiación en la mente humana. Así es como se obtiene la expiación. Y Cristo tuvo que sufrir la pérdida de 3,000 de sus hijos para que se hiciera esa expiación. Y el hecho es que debemos reflexionar sobre esto. ¿Acaso no sabía todo Israel que lo que hacían era malo? ¿Acaso no lo sabían? Sabían que lo que hacían era malo, sabían que estaban desnudos, se postraban ante los dioses de Egipto, sabían que habían violado. La razón por la que estos 3,000 personas tuvieron que morir era que era la única manera de que el resto del campamento de Israel creyera que Dios podía perdonarlos. De lo contrario, no habría creído en el perdón, porque el alma humana cree por naturaleza que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión del pecado. Así que estos 3,000 tuvieron que ser ofrecidos como sacrificio de apaciguamiento a Dios. Entonces el versículo sin derramamiento de sangre no hay remisión está en la Biblia solo para reflexionar. ¿Estás diciendo que este es el pensamiento del hombre? Nos dice lo que el hombre piensa. Forma parte del principio del espejo.
No dice, Dios ha decretado que sin derramamiento de sangre no aceptaré ni permitiré ningún perdón. No dice eso, simplemente dice, sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Otra salida si los 3000 se arrepintieron. Podrían haberse arrepentido, sí, es cierto. Pero Israel, si Moisés no llegó a creer debido al guión de Éxodo 32, que el perdón era posible, ¿cómo podían los demás albergar esa idea? Y no era posible. Estaban atrapados en este sistema. Jesús tuvo que sacrificar a 3000 de sus hijos y sufrir con ellos en su muerte y agonía para que el resto de Israel creyera que podían ser perdonados. Sí. Esto toma un poco de tiempo procesarlo, pero Dios se está adaptando a la mente humana. Él lo sabe y está en la mente humana. Él lo sabe y este principio se repite una y otra vez. La expiación sacrificial. Para que Israel creyera que podía ser perdonado, tuvo que perder pequeños sectores de su comunidad en diferentes momentos de su historia para poder creer. ¿Por qué Agag? Es este libro, Justicia Natural y Expiación. ¿Por qué Agag tuvo que ser descuartizado? Porque Israel sabía que lo que había sucedido era pecaminoso y que debía haber una expiación sacrificial, y Agag tenía que ser el que muriera, porque, como dice, debido a lo que Saúl había hecho, había huido sobre el botín, ya había hecho cosas, había comido sangre y otras cosas, y estaban en un desastre. Y entonces sabían que habían hecho lo incorrecto y que Saúl también lo había hecho. Y entonces, bueno, necesitamos expiación, ¿de acuerdo? Dios lo sabía, Él los conocía, que la única manera de que creyeran en el perdón era que alguien muriera. Así que Dios tuvo que sacrificar a Agag, el rey, para que creyeran que podían ser perdonados. De lo contrario, no lo habrían creído. Y todos se habrían perdido, y la línea real habría terminado en ese momento. Esto es lo que Dios está tratando con nuestros conceptos de expiación. Aquí es donde debemos mirar y escuchar a Salmos capítulo 40, versículo 6. Sacrificio, ofrenda, no te agradaron. Ahora, la gente piensa que esto se refiere solo a sacrificio de animales, pero no dice que no deseaba sacrificio de animales, ni sacrificio de ningún tipo. No quería esto, no quería que mi hijo tuviera que morir. ¿Crees que quería que mi hijo muriera? No, claro que no. Pero existe una expiación sacrificial. Existe esto. Este fue el plan de Satanás desde el principio. Fue un asesino desde el principio e inventó esta idea porque sabía que Dios era amoroso, misericordioso y clemente. Y sabía que si podía acorralarlo, podría matar al Hijo de Dios. Lo sabía. Y pensó que al matar al Hijo de Dios ganaría y reclamaría todo el dominio para sí mismo. Precisamente lo que pensó que le aseguraría el reino provocó su destrucción. Asombroso. Sacrificio, ofrenda no quisiste, mas mis oídos aún están atentos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has demandado. Observe la diferencia. El primero sobre sacrificio y ofrenda, no lo quisiste. Él no quería hacerlo, pero tuvo que hacerlo para mostrarnos cómo éramos realmente. Pero en cuanto a holocausto y ofrendas por el pecado, nunca, jamás lo requirió. Eso es lo que dice Jeremías 7:22. Este fue un texto que me tiene como un gran obstáculo en la mente. ¿Cómo? ¿Qué? Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado y un corazón contrito.
Ahí están los sacrificios de Dios. Simplemente pide perdón. Pero la realidad es que nuestro organismo humano está tan trastornado que no somos capaces de hacer eso. Nunca hubiéramos creído en el perdón de Dios a menos que Jesús muriera. Así que, para todos nuestros detractores, permítanme aclarar esto. Jesús tuvo que morir. Tuvo que ir a la cruz. No hay otra manera de hacerlo, pero fue para satisfacer las exigencias del secuestrador, no las del padre del secuestrador. Quien secuestra a su hijo no determina el precio del rescate. Es el secuestrador. Así que Jeremías capítulo 7, versículo 22, porque no hablé con vuestros padres ni les mandé el día que los saqué de la tierra de Egipto acerca de holocaustos y sacrificios. No te mandé nada sobre estas cosas. Como vimos esta mañana, por eso estoy tan emocionado con Génesis capítulo 15. Cuando Dios le prometió una gran nación, Abraham creyó en Dios y contaba con su justicia. No se requería ningún sacrificio. Pero cuando dudó sobre la tierra, entonces comenzaron los sacrificios o las ofrendas. Y Dios simplemente dijo, tráeme el becerro, el cordero y la tortola, y tráeme estas cosas. Y Abraham respondió, sé lo que es esto. Sé lo que es esto. Y Dios no dijo nada, simplemente los tomó y los mató a todos, pero Dios no le dijo que los matara. Dios sabía lo que pensaba el hombre, sabía lo que el hombre necesitaba. Y el sacrificio a los animales responde a... Bueno, déjame decirlo así. Cuando le dices algo a tu hijo y le prometes algo y te dice, no te creo, ¿qué te hace eso? ¿No te duele que tu hijo no te crea? Eso es lo que representa el sacrificio de animal. Porque cuando Abraham no creó a Dios, traspasó al Hijo de Dios. Así que los animales tienen que representar lo que Cristo está pasando. Representan su sufrimiento. ¿Quieres decir que no me crees? Vaya, hombre. Bueno, el problema con el que lidia Abraham es que se siente tan indigno que no cree ser suficientemente valioso como para recibir nada de Dios. Y si Dios le dice, ¿no lo entiendes? Eso es solo una prueba más de lo que es demasiado tonto para entenderlo. Eso no le va a ayudar. Dios no puede hacer eso. ¿Pero no instituyó Dios el sistema de sacrificios? Sí, leamos Patriarcas y Profetas, página 68 en inglés. Dios instituyó el sistema de sacrificios, pero fue la mano de Adán la que se alzó para sacrificar el primer animal. Si leen Patriarcas y Profetas, página 68 en inglés, dice: las ofrendas de sacrificios fueron ordenadas por Dios. Diría que de forma similar, el rey Saúl fue ordenado por Dios, ¿no? ¿Acaso Dios no instituyó el reinado de Saúl? ¿No le dio instrucciones sobre cómo ser rey? Pero no era lo que él quería. Sacrificar una ofrenda no es lo que he deseado. No quiero esto, pero como decidiste ofrecer a tu esposa, tengo que mostrarte lo que hay en tu corazón. Así que voy a instituir esto para mostrarte. Voy a reflexionar sobre lo que estás haciendo para que luego puedas arrepentirte. Por eso, las ofrendas y sacrificios fueron ordenadas por Dios para que fueran para el hombre un recordatorio perpetuo, un reconocimiento penitencial de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Su propósito era inculcar en la raza caída la solemnidad, verdad de que fue el pecado lo que causó la muerte. No fue Dios quien causó la muerte, ni Dios quien, al ordenar esto, determinó la matanza de millones de animales. No, es el pecado lo que causa la muerte. También añadiría que antes en Patriarcas y Profetas se dice que cuando Adán pecó, destruyó todo en el jardín, porque su espíritu de rebelión se extendió a toda la creación. Y toda la creación había muerto en ese momento. Los mató a todos.
al introducir ese espíritu maligno en toda la creación. Y Dios tuvo que llevar la corona de espinas. Cristo tuvo que llevar la corona de espinas que representa la maldición. Cuando miro hacia afuera, y realmente se puede apreciar esto en Estados Unidos, veo los bosques devastados, un simple símbolo de muerte. La única razón por la que la próxima primavera todo esto volverá a reverdecer es por el sacrificio de Cristo y su vida entregada para regenerar esta creación. No debería hacerlo, pero Cristo y su misericordia la regenerarán una y otra vez. Es solo un reflejo del hombre. Cuando Dios dice, infundiré en los animales el temor de ti, te temeré, pero es porque me temes. Así que simplemente les estás haciendo esto a los animales. Me temes y quieres matarme. Así que vas a infundir eso en los animales. Yo te temeré y querré matarte. No hice nada. Animales salvajes. Lo heredan de nosotros. Qué maravilloso cuando el león se acuesta con el cordero y un niño pequeño los guía. Este principio de expiación, y realmente lo trato como en justicia natural y expiación. Ese hombre, para creer que puede ser perdonado, necesita ver sangre, necesita ver muerte. Y necesita ver a alguien recibir un golpe en el cuello. Por eso dice en Isaías 43, versículo 3, di a Egipto por tu rescate. Pensé que Jesús era el rescate. ¿Cómo puedes decir que di a Egipto por tu rescate? De eso trata este libro, el Calvario en Egipto. El Calvario en Egipto. ¿Te imaginas esa mañana después de la 10ª plaga? A todas las madres de Egipto viendo los cuerpos muertos de sus hijos, los aullidos y los gritos. ¿Crees que Jesús dice, bueno, lo pediste, lo conseguiste, te lo dije? No, está en agonía. Sus pobres hijos tuvieron que pasar por esto, sufrir esto. ¿Acaso Satanás no querría mantener a los israelitas en Egipto? Claro, quería mantenerlos en Egipto. Por eso envió a los egipcios a rescatarlos en el Mar Rojo para traerlos de vuelta. Esa es otra historia. En cuanto al Mar Rojo, Moisés extendió la vara y sí, Dios los atrapó. Sigue leyendo, sigue juntando las piezas para descubrir quién los empujó al mar. Tenemos un libro titulado El entierro de Cristo en el Mar Rojo. Dean escribió eso mientras intentábamos analizar algunas de sus historias, reunir algunas piezas. Pero hay muchas piezas, hay mucha evidencia. No puedo decir exactamente cómo se desarrolló cada historia. Pero sí sé, por los principios que hemos desarrollado en los últimos años, que es evidente que Dios no es quien está destruyendo. ¿Conocen la publicación del manuscrito 14, página 3, donde dice, se me mostró que los juicios de Dios no provendrían directamente de Él? ¿Conocen esa publicación? Quizás debería leer este manuscrito 14, página 13. Dice, se me mostró que los juicios de Dios no provendrían directamente del Señor sobre ellos, pero de esta manera se colocaron fuera de su protección. Él advierte, corrige, reprende y señala el único camino seguro. Entonces, si quienes han sido objeto de su especial cuidado siguen su propia causa, independientemente del Espíritu de Dios, después de repetidas advertencias, si eligen su propio camino, entonces Él no comisiona a sus ángeles para impedir los decididos ataques de Satanás contra ellos. Se me mostró, en algunos casos, que el juez, no, se me mostró que los juicios de Dios no provendrían directamente de Él. He visto intentos muy creativos de sacar provecho de esta cita. Incluso los editores, antes de la publicación del manuscrito, añadieron una nota al pie de que decía, bueno, necesitas leer el conflicto de los siglos 614. ¿Y qué dice? Porque dicen, véanse
El Conflicto de los Siglos, página 614 en inglés, donde Ellen White afirma: un solo ángel destruyó a todos los primogénitos de los egipcios y llenó la tierra de luto. Y cuando David ofendió a Dios al censar al pueblo, un solo ángel causó esa terrible destrucción con la que se castigó su pecado. El mismo poder destructivo que ejercen los santos ángeles cuando Dios lo ordena, lo ejercerán los ángeles malignos cuando Él lo permita. Esa es la afirmación más hermosa. Y Dios en su sabiduría la ha incluido para ver si estás prestando atención. La mayoría de los adventistas que conozco que leen esta declaración dicen que fue el ángel de Dios quien mató a los primogénitos en Egipto. Eso crea todo tipo de problemas. Porque Dios dice en Éxodo: no permitiré que el destructor entre en tu casa. Así que aquí está Dios con una mano protegiendo a un grupo de personas, pero la otra mano exterminando gente. Sé que me he metido en problemas por decir esto antes, pero realmente suena esquizofrénico, ¿no? Es una locura. Cuando dice: no permitiré que el destructor entre en tu casa, que la Biblia defina quién es el destructor. ¿Quién es el destructor? Satanás es el destructor. No permitiré que Satanás te toque. Eso es lo que significa. Así que tratamos con SC 614 al final de este libro. Al analizar el contexto del primer párrafo, queda muy claro lo que está sucediendo. Pero Dios ha permitido que el hombre se engañe a sí mismo. Muchos adventistas se engañan con esta afirmación porque se niegan a aplicar las reglas de Miller, que no solo se aplican a la Biblia, sino al Espíritu de Profecía. Hay que tomar todas las afirmaciones y hacer que todas encajen. Eso es lo que hemos estado intentando hacer. ¿Tienen suficiente espacio en mente para echarle un vistazo al número 16? ¿Número 16? Bien. Números capítulo 16. Coré, Datán y Abirán. Tenemos este librito titulado La rebelión de Coré. Permítame leerles esta declaración. Patriarcas y Profetas 405 en inglés. Qué bien. Pero Coré y sus compañeros rechazaron la luz hasta quedar tan cegados que las manifestaciones más impactantes del poder de Dios no fueron suficientes para convencerlos. Lo atribuyeron toda a la intervención humana o satánica. Lo mismo hicieron quienes al día siguiente de la destrucción de Coré y su compañía acudieron a Moisés y a Aarón diciendo: han matado al pueblo del Señor. No obstante, tenían la evidencia más convincente del desagrado de Dios por su proceder en la destrucción de los hombres que lo engañaron. Se atrevieron a atribuir sus juicios a Satanás. Mira, Adrián, estás atribuyendo estos juicios a Satanás, ¿entiendes? Ellen White dice: te equivocas. Espera un momento. Tengo que leer esto con más atención. Declarando que por el poder del enemigo. Esto es lo que dice. Esto es lo que dice. Atribuyendo sus juicios a Satanás. Declarando que por el poder del maligno, Moisés y Aarón causaron la muerte de hombres buenos y santos. Ahora bien, estaban atribuyendo la obra de Moisés a la intervención satánica. Que la obra de que Moisés estaba realizando al abrir el mar rojo y hacer todas estas cosas, que este era el poder de Satanás que Moisés estaba usando. No queremos atribuir eso a la intervención satánica. Eso está muy claro. Pero vayamos a la historia de Números capítulo 16. Recuerdo que estaba discutiendo con alguien en Facebook, esa red social tan atractiva. Estaba discutiendo con alguien y alguien me dejó caer esa afirmación. La miré y la leí y dije: esa afirmación es muy buena. Voy a estudiarla. Y me dijeron: ¡sí, te pillamos! Vuelvo enseguida. Voy a estudiar esto. Me arrodillé y dije: Señor, necesito tu ayuda. Esto es muy, muy difícil. Así que lo revisamos todo. Puse a mis investigadores a trabajar en este caso. Les dije: chicos, tenemos que encontrar todas las declaraciones inspiradas que se hayan escrito sobre este tema, tanto en la historia como en la Biblia y el Espíritu de Profecía, todo lo que podamos conseguir.
Tenemos que encontrar cada pieza y tenemos que reconstruir esto y tenemos que encontrar sentido, porque ¿qué hacemos con esta declaración? Y así lo hicimos. Así que cuando hablamos de la rebelión de Coré y de quién fue responsable de esta historia en particular, cualquiera que se precie, que conozca algo del espíritu de profecía y quería refutar la idea de que Dios es puramente amoroso y misericordioso, te lo va a reprochar. De eso trata este libro. Vamos a responderlo a ello. Bien, veamos esto. Vayamos a la historia. Y podríamos retomarla desde el versículo 15. Y Moisés se enojó mucho y dijo al Señor: no mires su ofrenda, no le he quitado ni un asno, ni he hecho daño a ninguno de ellos. ¿Creen que después de todo lo que Moisés hizo por este pueblo, intercedió por ellos, oró por ellos, suplicó por ellos, que le deben la vida? Los salvó suplicando a Dios porque Dios habría permitido que sus ángeles se retiraran. Satanás simplemente los habría aniquilado. Pero él suplicó por ellos. Y ahora, Coré, Datán y Abirán han convencido a casi toda la congregación de Israel de que Moisés estaba usando el poder de Satanás para sacarlos de Egipto. ¿Se imaginan cuánto le habría dolido eso a Moisés? ¿Y acusarlo falsamente? Puedo entender por qué se enojó. Después de todo lo que hizo por ellos, eso realmente lo estaría afectando. Moisés le dijo a Coré: preséntense mañana tú y toda tu compañía ante el Señor, tú, ellos y Aarón. Tomen cada uno un incensario y pongan incienso en ellos. Lleven cada uno su incensario ante el Señor. 250 incensarios, tú también, Aarón, y cada uno de ustedes su incensario. Entonces tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en ellos y encendieron incienso, y se pusieron de pie a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Coré reunió a toda la congregación. La congregación con Moisés y Aarón y Coré reunieron a toda la congregación contra ellos bajo la puerta del tabernáculo de reunión. Y la gloria del Señor se apareció a la congregación, y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, para que yo los consumiré en un momento. ¿No hemos escuchado esa declaración antes? Aquí vamos de nuevo. Toma 2. Entonces, ¿qué te dice esto? ¿Crees que Moisés fue tentado para que fueran consumidos como en ese momento? Sin embargo, observa cómo responden Moisés y Aarón, porque la prueba es para ellos. Y cayeron sobre sus rostros y dijeron: oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿pecará un hombre y eso traerá ira contra toda la congregación? Esto es una repetición de Éxodo 32, en un contexto diferente ahora. ¿Pecará un hombre y perecerá toda la congregación? ¿Qué está diciendo Moisés? Solo necesitamos matar a uno. Solo necesitamos matar a uno. Y el Señor le habló a Moisés diciendo: habla a la congregación, diles: apártense en el torno al tabernáculo de Coré, Datán y Abirán. ¿Qué sucederá ahora? Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel lo siguieron. Y habló a la congregación diciendo: apartaos, os ruego, de las tiendas de estos hombres malvados, y no toquéis nada suyo, para que no perezcáis en todos sus pecados. Así que salieron del tabernáculo de Coré, Datán y Abirán por todos lados. Y Datán y Abirán salieron y se apartaron a la puerta de sus tiendas, junto con sus esposas, sus hijos y sus pequeños. Esto es importante, por favor. Sus pequeños estaban allí. Y aquí es donde Satanás se inserta elocuentemente en esta historia. Y Moisés dice:
En esto sabréis que el Señor me ha enviado. ¿Perdón? ¿Dijo Dios algo sobre que los voy a reivindicar exterminando a este pueblo? Simplemente dijo, díganle a todo el pueblo que se aparte de estos hombres. Así que Moisés da por sentado, ¿no? Dios los va a exterminar. Y esta es una de las mayores pruebas. Moisés había orado por Coré, Datán y Abirán. Eran su familia, eran primos, eran parientes muy cercanos. Y habían intentado usurpar su autoridad y tomar el liderazgo de Israel. La tentación de querer justicia en esta situación era muy grande. Y Moisés se sintió ofendido al darse cuenta de que casi toda la congregación estaba en su contra. He trabajado toda mi vida para sacar al pueblo de Dios y ahora he perdido la confianza de casi toda la congregación. El trabajo de toda mi vida ha terminado. ¿Y para qué? Y sé que estos son miserables individuos van a destruir a este pueblo. Y todo por lo que he estado trabajando ha llegado a su fin. ¿Puedes culparlo? ¿Acaso alguien aquí lo haría mejor? Ni siquiera creo que llegáramos tan lejos. Y Moisés dijo, en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras, porque no las he hecho de mi propia mente. Si estos hombres mueren la muerte común de todos los hombres, o si fueran visitados después de la visitación de todos los hombres, entonces no, el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que pertenece y descienden rápidamente al abismo, entonces entenderéis que vosotros, lo expresa de una manera, entonces tendréis que el Señor, que estos hombres han provocado al Señor. Pero la otra cosa que tiene significado es que entonces entenderéis que Dios me envió. Así que ahí está la fórmula. Si Dios obra un milagro, esto validará mi ministerio. Y esa fue exactamente la fórmula que Satanás usó con Jesús. Si conviertes estas piedras en pan, esto validará tu ministerio como el Hijo de Dios. Tiene la firma, tiene el hedor del maligno escrito por todas partes. Si soy un hombre de Dios, que descienda fuego y te consuma a ti y a tus 50. La misma firma. Cristo nunca obró milagros para proteger o validar su propio ministerio. Nunca lo hizo esto. ¿Por qué en el momento en que Dios dice se detuvo y se dijo a sí mismo y le sugirió a Moisés el método por el cual estos hombres debían morir? ¿Acaso Moisés perdió por un momento la comprensión de la voz que le hablaba? Después de que Samuel mató a Agag y descendió a ungir a David como rey, perdió por un momento la comprensión de quién era y a quién debía ungir. ¿No es cierto? Hubo una falla en el sistema de comunicación. Moisés tenía una falla. Moisés tenía una falla en la voz que escuchaba. Y la voz que oyó no era la de su Salvador, sino la del destructor. Y éste le sugirió el método por el cual estaba a punto de destruirlos, porque Satanás vio que Dios y sus ángeles se habían retirado de Coré, Datán y Abirán. Sabía que estaban en sus manos, sabía que el juicio vendría. Lo único que Satanás tenía que resolver era ¿cómo puedo hacer esto y culpar a Dios? Y lo hizo, ¿no es cierto?
porque todos, y yo, piensan que Dios lo hizo. Misión cumplida. Leímos en Testimonios 3, en la contraportada de un folleto titulado Rebelión de Coré. Y después de investigar durante horas y horas, cientos de horas, encontramos esta afirmación. Hay un texto en la Biblia que dice: hay un tiempo para bailar. Cuando leí esto, me puse a bailar en mi oficina. Pensé, ¡yeah! Testimonios 3, página 353 en inglés. En el caso de Coré, Datán y Abirán tenemos una lección de advertencia para que no sigamos su ejemplo. Ahora ella cita el texto bíblico. Ni tentemos a Cristo como algunos de ellos también lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos también murmuraron y perecieron por el destructor. Así que ella dice, en el caso de Coré, Datán y Abirán, que tenemos una lección de advertencia. Y luego cita este pasaje. Ni murmuréis como algunos de ellos también murmuraron y perecieron por el destructor. Y en griego, la palabra destructor es serpiente venenosa. Así que ella les dice aquí que fue la serpiente venenosa la que destruyó a Coré, Datán y Abirán y a sus pequeños, porque alguien necesitaba convencerme de que tuvieron que ver con los pequeños de Coré, Datán y Abirán con lo que sucedió y por qué tuvieron que descender al abismo y sufrirlos por las iniquidades de sus padres. Si adoras a un Dios así, te compadezco. Eso tiene mucho más sentido para mí en esa historia. Estaba mostrando que los juicios de Dios no provenían directamente de él. Dios advierte, instruye, suplica. Finalmente, cuando ya no puede hacer nada más, ya no ordena a sus ángeles que lo protejan. Satanás dice, bueno, tenemos a esta gente. Ahora tenemos que convencer al pueblo de que Dios lo hizo. ¿Por qué no ir a la cima? Y cómo podemos ver a Moisés está luchando con su deseo de justicia tras haber sido acusado injustamente. Creo que podemos convencerlo de que él le diga al pueblo qué les va a hacer. Él lo hizo. Y por supuesto, cuando Dios se retiró con estos ángeles, los 250 príncipes dijeron, bueno, esto es fácil, es decir, ya lo hicimos en los días de Job. Job 1:16, y descendió fuego del cielo, los consumió y los exaltó. De Dios desde el cielo. Sí. Oh. Pero Dios les permitió creer que fue Él quien les hizo esto para que el resto de Israel, mediante su comprensión de la expiación sacrificial, creyera que entonces serían perdonados, porque se había ofrecido un sacrificio en Coré, Datán y Abirán. Continuando con el versículo 37. Dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que retire los incensarios del fuego y esparce el fuego allá, porque ellos sacrificaron la intercesión, suplicando por el resto de Israel. Necesita convencer al resto de Israel, porque todos habían estado de acuerdo con Coré, Datán y Abirán. Vieron su fin, vieron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces Moisés y el sacerdote intercedieron por Israel para convencerlos de que Dios no les hará daño. Y vieron bien, está bien, el sacrificio ha sido ofrecido, los realmente malos han sido cortados, el cáncer ha terminado, y eso es por tu forma de pensar. Permití que esto sucediera para que pudieras creer que podía ser perdonado. Me parece totalmente lógico. Dios no tenía otra manera de lidiar con esta situación. Tenía que satisfacer su sistema de justicia expiatoria. Y también tuvo que revelar a Moisés uno de los pecados más graves con los que cualquier hombre tendría que lidiar. Eres el líder de casi 2 millones de personas y luego te das cuenta de que todas esas personas ya no están contigo. Y fue este individuo quien lo hizo. El sistema de justicia natural dentro del hombre va a surgir. Y eso es lo que confundió los canales de comunicación de Moisés para que el diablo pudiera hablarle. Y debió de reflexionar mucho después de eso.
porque él lo habría sabido, porque otras personas tal vez nunca lo sepan, pero cuando la ira se debate dentro de tu corazón, sabes que ahí dentro estás llegando a Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, y es por eso que siempre me pregunté cuando dice: y Dios se acercó a Elías en el monte, y hubo un gran viento, y azotó el monte. Pero Dios no estaba en el viento. ¿Cómo puede surgir este viento? ¿Cómo puede surgir este viento y Dios no estar en él? Porque cuando Dios se acercó a Elías, causando que el pecado abundara, el viento en la furia de Elías se manifestó en la tierra. Las vibraciones que estaban en Elías golpearon la ladera del monte. ¿Eso tiene sentido? Y hubo un gran terremoto. Debido a la ira de Elías contra los profetas de Baal que ofrecían sus sacrificios contaminados en el templo del Señor. Y al acercarse Dios a Elías, el terremoto en su interior sacudió la tierra. Es interesante leer la historia de los discípulos cuando fueron atrapados en el lago. Antes de entrar en el lago, Ellen White hace esa curiosa declaración. Antes de subir a la barca, sus pensamientos estaban agitados. ¿Crees que sus pensamientos tormentosos crearon una tormenta? Si la pecaminosidad del hombre influye en la creación, es obvio que esto pudo haber sucedido. Y esto es lo que quiero que recuerdes, porque dice: y luego vino un fuego. Y luego dice: pero Dios no estaba en el fuego. Dios no estaba en el fuego. Cualquiera que escuchara, Dios no estaba en el fuego. Así que cuando ese fuego cayó sobre los 250 príncipes, Dios no estaba en el fuego. Lo dejó muy claro. Él no está en el fuego. Entonces, ¿por qué Elías en 2 Reyes capítulo 1 dice: si soy un hombre de Dios que descienda fuego y te consuma a ti y a tus 50, cuando Dios le había dicho que no estaba en el fuego? ¿A qué voz está escuchando? No es la de Dios, es de Satanás. Dios dijo: no estoy en el fuego. Así que Dios no le va a sugerir que haga descender fuego sobre ellos y los consuma. ¿Acaso haremos descender fuego del cielo y los consumiremos como hizo Elías? No saben de qué espíritu son. No vine a destruir vidas humanas, sino a salvarlas. Espero que esto les sirva de algo. Tenemos varios folletos que tratan de este tema. La cruz antediluviana de Cristo, dioses de Egipto como relámpagos en el cielo. ¿Por qué ordenó Dios la lapidación en la Biblia? Armas de matanza de Ezequiel 9. Disculpas a la vara del pastor. Serpiente revelada en la conquista de Canaán. ¿Por qué ordenó Dios la destrucción de todos los cananeos? Bueno, hay una pequeña y encantadora declaración en Patriarcas y Profetas 392 en inglés. Nunca fue la intención de Dios que los hijos de Israel tomaran la tierra de Canaán por medio de la guerra. Pero cuando dijeron que todo lo que el Señor ha dicho lo haremos, garantizaron que así es como se haría. Ese es el antiguo pacto, la manera en que el antiguo pacto hace las cosas. Dios iba a expulsarlos con avispas, las avispas de los remordimientos, para obligarlos a arrodillarse, a arrepentirse o para que huyeran del templo. Jesús nos mostró cómo se hacían cuando purificó el templo. Así es como iba a suceder. Este es un breve resumen y algunas de las historias. Sé que esto es un repaso para algunos, pero es bueno repasarlo, ¿no? Creo que añadimos un poco más de detalle en Éxodo 32, simplemente afinando algunos puntos, pero me da un gran gozo saber que mi Padre no es un destructor. Dice en El deseo de todas las gentes, página 25 en inglés, que Cristo vino a esta tierra para manifestar un carácter opuesto al de Satanás. Si Satanás es el destructor, entonces Cristo debe ser el restaurador. Como Ellen White lo dice muy claramente, lo opuesto es opuesto. No se puede decir: oh, Dios a veces es destructor y Satanás es destructor. No, es lo opuesto. Es lo mismo. Alabado sea el Señor, porque Jesús reveló el carácter opuesto al de Satanás. Muy bien. Creo que hemos terminado. Oremos.
Padre Celestial, te agradezco por revelarnos la verdad de tu carácter. Nunca lo hubiéramos podido hacer sin el Espíritu de Profecía. Esto refleja la pecaminosidad de nuestras mentes. Necesitamos del Espíritu de Profecía para comprender estas cosas. Pero si somos diligentes y tenemos fe y nos arrodillamos ante ti y te pedimos como yo le pediría a toda persona, ¿podrías creer realmente que Dios enviaría a bebés y niños pequeños a un pozo, los tragaría y los mataría? ¿Podrías adorar a un Dios así? ¿De verdad crees que nuestro Padre haría eso? Gracias, Padre, por mostrarnos que fue el destructor quien destruyó a Coré, Datán y Abirán a través de la pluma de Lina White en Testimonios 3, página 353. Te alabo porque me alivia enormemente leer esto y supe que no fuiste tú quien lo hizo. Ruego que quienes escuchen, estudien las escrituras de la prueba bereana y vean que Dios es igual a su Hijo cuando vino a la tierra. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.